Hola, buen día. Soy la doctora Lourdes Alegría y a nombre de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir quiero darles la bienvenida a este tercer videoblog con el tema abordaje simplificado de la apnea obstructiva del sueño. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña la doctora Marta Torres Fraga. Buenos días, doctora. Hola, Lourdes, buen día. Me gustaría presentar a la doctora. La doctora Torres estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Realizó la residencia en Medicina Interna en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la residencia en Neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También cuenta con el curso de alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir. Realizó una estancia formativa en la Unidad de Sueño y Ventilación No Invasiva Domiciliaria en Dijon, Francia. Actualmente se desempeña como jefa de la clínica de Saint-Mariner y labora también en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios. Doctora, para hacer la introducción a este blog, me gustaría preguntarle, ¿qué es la apnea obstructiva del sueño? Lourdes, la apnea obstructiva del sueño es el trastorno respiratorio más frecuente durante el sueño. Es una condición en la que se compromete la respiración de la persona, hace pausas en su respiración, disminuye el flujo aéreo, lo que se conoce técnicamente como apneas e hipopneas. Este índice de apnea-hipopnea es normal hasta antes de 5 veces por hora de sueño. Se considera clínicamente relevante cuando tiene entre 5 y 15 o 14.9, pero está acompañado de síntomas, es decir, mucho sueño durante el día, etc. O bien, solo con el hecho de que una persona se quede 15 veces o más por hora de sueño haciendo apneas o hipopneas, eso significa que se tiene una apnea obstructiva del sueño clínicamente relevante que debe recibir tratamiento. Desde el punto de vista médico, esa es la definición. Ok, ¿qué tenemos que buscar en un paciente para entablar el diagnóstico presuntivo de apnea obstructiva? ¿Qué síntomas tenemos que buscar? Ok, los síntomas, para que nos orientemos desde un punto de vista clínico, podrían dividirse en algunas condiciones que podríamos dividir en síntomas nocturnos, síntomas diurnos y algunas comorbilidades que nos hacen pensar que el paciente tiene riesgo de tener apnea obstructiva del sueño. De los síntomas nocturnos, que son bastante frecuentes, es importante hacer mención que estos se interrogan principalmente al compañero de cama. Okay. ¿Por qué? Porque el paciente, al estar dormido, generalmente niega estos síntomas porque no los percibe. No se da cuenta. Exacto. Entonces, el síntoma más frecuente es el ronquido. Un ronquido intenso, un ronquido frecuente, un ronquido que molesta al compañero de cama es un signo muy importante de apnea obstructiva del sueño. La otra son las apneas que se pueden llegar incluso a identificar por parte de quien observe dormir al paciente. Entonces suelen observarse como pausas en donde no parece estar respirando el sujeto y de pronto estas pueden terminar en un ahogo, ¿no? Entonces, estas apneas, estas pausas en la respiración, estos disturbios pueden ser observados por un compañero de cama y aunque no son tan frecuentemente identificados como el ronquido, son muy específicos. Es decir, casi la persona a la que le estás observando eso tiene una probabilidad altísima de tener apnea obstructiva del sueño. Si hace pausas en la respiración. Si hace pausas en la respiración. Por eso se dice desde el punto de vista médico que el síntoma más sensible es el ronquido, pero el más específico son las apneas presenciadas. De los síntomas diurnos, el más importante es la somnolencia excesiva diurna que tiene el sujeto a consecuencia de la fragmentación del sueño en la apnea obstructiva del sueño. Otros datos son fatiga, falta de concentración, todo esto en la población adulta. Y finalmente, las comorbilidades de las que te había mencionado, que son estrechamente relacionadas a la apnea obstructiva del sueño, son el incremento en el peso corporal hasta un punto donde se pueda definir obesidad, es decir, las personas que tienen un índice de masa corporal de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud de 30 o más tienen mayor riesgo de tener apnea obstructiva del sueño, o bien también aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, sobre todo aquellos sujetos que han tenido problemas en alcanzar un buen control. Entonces, todos aquellos de difícil control o que requieren polifarmacia, también son pacientes que son de alto riesgo y entonces ahí te abre un espectro de datos clínicos que te hacen sugerir la enfermedad. Se tiene que sospechar en este tipo de pacientes. Por supuesto. Una vez que ya tenemos un paciente donde podemos observar que tiene síntomas nocturnos o síntomas diurnos o comorbilidades,
¿Qué sigue en el abordaje diagnóstico? Ok, bueno, se sabe que la sospecha por el clínico a veces no es tan alta. Y entonces también se sabe que hay muchos datos clínicos que a veces olvidamos interrogar, y para eso, para orientarnos en el perfil, en el horizonte diagnóstico, existen algunas herramientas de predicción clínica, ¿no? No puedes ir por la vida preguntando a la gente si ronca y entonces caerle a un estudio. Lo que tienes que hacer es sustentar eso en una herramienta clínica que cada vez pues hay mucho más investigación al respecto, ¿no? Y entonces existen escalas clínicas que están integradas de los síntomas y de los datos más importantes. Por ejemplo, una de las más conocidas y validadas en todo el mundo es la escala de Berlín. Por ejemplo, la escala de Berlín tiene una parte de un cuestionario y una parte de las categorías estas que te mencionaba de las comorbilidades, diabetes o obesidad o hipertensión. Y las categorías, dos categorías restantes, es síntomas nocturnos, síntomas diurnos. Entonces, si tienes positivas 2 de 3 categorías, el riesgo del paciente es alto. Una que nos gusta mucho en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es la que conocemos como SACS, porque es muy sencilla y muy fácil de recordar. Entonces, si al paciente le mides la circunferencia del cuello en centímetros, le sumas 4 puntos por tener hipertensión y 3 puntos por cada síntoma que tenga de ronquido habitual o apneas presenciadas, entonces haces esa sumatoria. Si tiene más de 48 puntos es un alto riesgo, si tiene más de 43 puntos es un intermedio, y entonces eso te da una probabilidad muy elevada de que el paciente tenga síntomas. Hay algunas otras escalas también validadas que están fuertemente conocidas en el ámbito, como STOP-BANG. Recientemente NOSAS también es NOSAS, de hecho NOSAS es el de nariz, pero el NOSAS que fue desarrollado en Europa. Hay varias otras escalas que no son de utilidad. Lo que les recomiendo a los clínicos es que validen su sospecha diagnóstica en una de estas herramientas, en la que prefieran, exactamente, para hacerlo un poquito más preciso en decidir qué pacientes tienen que ir al paso siguiente en el diagnóstico. ¿Cuál sería el paso siguiente, doctora? El paso siguiente en el diagnóstico depende de los recursos de los que se disponga y de la condición del paciente, ¿no? Entonces, quiero hablarte pues principalmente del estudio, el mejor estudio, ¿no? El estándar, lo que en medicina conocemos como estándar de referencia o estándar de oro en apnea obstructiva del sueño, en general en medicina del sueño. Es un estudio que se llama polisomnografía y que es la colección de múltiples variables biológicas del sujeto mientras está dormido. ¿Qué es esto? Al paciente lo llevas a un laboratorio para que duerma en este laboratorio y vamos a colectar variables biológicas que nos hablen de si el sujeto está dormido o está despierto. Para eso necesitamos electroencefalograma y algunos electrodos de tono muscular, de mentón o de movimiento, que es para lo que se ponen los electrodos de piernas. Asimismo, como vamos a documentar una enfermedad respiratoria, se colocan variables cardiorrespiratorias, ¿no? Electrocardiograma, flujo aéreo. El flujo aéreo, como es muy importante, en general en las polisomnografías estándar, se censa por duplicado, ¿no? Con un sensor de térmico y con un sensor de presión nasal que nos traduce a flujo. También tenemos que ver el movimiento de tórax y abdomen para identificar si las pausas o los disturbios que estamos viendo en la respiración son de origen obstructivo o son de origen central. Entonces necesita señales de movimiento bueno, todas estas señales que se colectan se integran a una máquina que colecta toda una noche, se califica manualmente, visualmente, por reglas que ya están estandarizadas y que son de uso prácticamente mundial. Y bueno, con eso se hace un concentrado para identificar cuántas veces, primero si hay o no hay enfermedad respiratoria o de algún otro tipo, y
en qué magnitud se observan estas alteraciones, sí, cuántas veces suceden por hora de sueño en promedio. Ese es el estándar. ¿Por qué? Pues porque no hay más que debatir cuando tienes la evidencia de cómo duerme el paciente junto con cómo respira. Claro. ¿No? Hay que hacer énfasis en que es un estándar. Es un estándar, es el ideal. Pero en medicina pocas cosas se pueden abordar generalmente con el estándar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un estudio pues complejo, como te puedes imaginar, de lo que ya te mencioné. Es un estudio costoso y que técnicamente es complejo, y el personal capacitado para hacerlo pues existe, se capacita, pero no es tan común, ¿no? Claro. He escuchado acerca de los estudios simplificados. Me imagino que viene a colación justo por esto. ¿Qué son los estudios simplificados para el sueño y qué ventajas tienen sobre la polisomno, por ejemplo? Ok, bueno. Los estudios simplificados se llaman así porque no cubren todo el espectro de variables que te mencioné, ¿no? Generalmente, ¿cuál es la más compleja? La que demanda más tiempo y más esfuerzo y más complejidad técnica en evaluar. La electroencefalografía, ¿no? Lo que son las variables de sueño son técnicamente muy complejas y muy costosas. Entonces, si deseas simplificar el abordaje, pues una alternativa es dejar solo las señales cardiorrespiratorias, ¿no? Que si tú observas en un sujeto que despierto respira bien y dormido ves pausas de saturaciones, ronquidos, limitación al flujo en las señales cardiopulmonares, entonces obviamente tienes un buen sustento en una sospecha clínica alta de que existe la enfermedad, claro, ¿no? Entonces, en general, los monitores simplificados o los estudios simplificados se refiere a una forma de monitoreo que no tiene todo este espectro, ¿no? Puedes seleccionar, porque hay monitores que te dejan seleccionar qué señales son las que tú quieres colectar. Clásicamente podemos dividirlos en dos grupos a los monitores simplificados: aquellos basados en flujo aéreo y aquellos basados en una señal que se llama tonometría arterial periférica. Entonces, son disponibles en todo el mundo ambos tipos de monitores, pero los basados en flujo son una cantidad muy importante, son muy numerosos y tienen diferentes posibilidades de ir integrando señales biológicas, ¿no? Por ejemplo, algunos sensan el ronquido directamente con un micrófono, otros lo derivan de la señal de presión nasal, o por ejemplo, algunos sensan el movimiento torácico con el estándar, que es la pletismografía por inductancia respiratoria, con las bandas, y hay otros que tienen sensores de presión, ¿no? O hay algunos que tuvieron sensores piezoeléctricos. Entonces, aquí sí hay una gran variedad disponible de monitores que utilizan diferentes señales biológicas. ¿Cuál sería el monitor más recomendado para hacer una poligrafía respiratoria y que nos dé los datos que necesitamos para valorar al paciente? Bueno, yo sí recomiendo que cuando se va a adquirir un monitor simplificado se conozca qué tecnología hay detrás y si hay una validación, ¿no? Básicamente, las señales que cuando están basadas en flujo los monitores tienen que tener, pues es obviamente flujo aéreo, idealmente con una cánula de presión nasal, un oxímetro con un rendimiento bastante aceptable, con una tasa de muestreo de por lo menos una vez por segundo, y una señal de esfuerzo respiratorio, una forma de identificar el ronquido. Casi todos los monitores derivan el pulso, la frecuencia cardíaca, de la oximetría de pulso. Hay algunos otros que tienen la electrocardiografía aparte, pero después de que conozcas el monitor, la segunda parte más importante es que tu software te permita hacer una edición de una revisión manual. Es decir, el monitor no puede restringirse a una evaluación automática porque puede fallar en pacientes complejos o en pacientes en que los sensores no quedaron tan bien fijos o en pacientes que tienen demasiado peso, ¿no? Y entonces las señales pueden verse alteradas. En esos casos, lo ideal es que el clínico especialista
tenga la capacidad de ver las señales colectadas, editarlas y quitar lo que son artefactos y calificar los eventos, ¿no? Eso es lo que te pide la Academia Americana de Medicina del Sueño, que se pueda hacer de forma manual. Que se pueda hacer de forma manual, que tenga la mejor tecnología de colección e idealmente que tenga una validación contra el estándar, que es la polisomnografía. ¿A qué se refiere con validación contra el estándar? Muy bien. Estamos hablando de equipo médico, ¿no? La medicina y los productos médicos, para que salgan a mercado, deben tener respaldado de una garantía de calidad, de eficiencia. Entonces, una validación es realizar la prueba de este monitor contra el estándar de referencia, es decir, pruebas en donde se colecte al mismo tiempo una polisomnografía y la señal obtenida por el monitor para que se pueda hacer una evaluación del rendimiento diagnóstico. Es decir, exacto, para que puedas comparar que el monitor portátil te permite medir muy parecido o igual que la polisomnografía, ¿no? Entonces, si tú tienes, como en el caso de muchos monitores portátiles que hay en el mercado muy buenos, validaciones como las que hemos observado en que se parece más del 90%, ya lo tienes publicado en revistas científicas, tú entonces tienes el sustento como clínico para decir, mi monitor es útil para realizar un monitoreo durante el sueño en forma simplificada. Me va a dar la misma información que me daría la parte respiratoria del estándar de referencia. O muy parecido, ¿no? Okay. Cerca, arriba del 90% andan los rendimientos diagnósticos de los monitores portátiles disponibles hoy en día, por lo menos en México. Buenísimo. Hace un momento nos comentó la diferencia entre monitores que son de la parte respiratoria y la contraparte que sería la tonometría periférica arterial. ¿Qué es la tonometría? Bueno, la tonometría arterial periférica es una señal más, una variable biológica más que puede ser utilizada para identificar eventos respiratorios. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que hoy en día tenemos mucha información acerca de cuáles son los fenómenos biológicos que que suceden durante la apnea obstructiva del sueño. Sabemos que hay una caída en el flujo aéreo, que el sujeto puede llegar a no respirar, prácticamente lo que se llama apnea obstructiva del sueño. Entonces, cuando el sujeto tiene este fenómeno, viene un alertamiento cortical para impedir que el sujeto siga en pausa respiratoria, ¿no? Eso es lo que termina una apnea obstructiva del sueño, un alertamiento. Y entonces el oxígeno, a razón de que estuvo disminuido durante el tiempo, en el momento del alertamiento va a tener un cambio. Sin embargo, hay cambios más profundos que solo estos que estamos viendo, y todo esto está manejado por nuestro sistema nervioso autónomo, particularmente por los tonos simpáticos. Entonces, el tono simpático se eleva durante el alertamiento y hace que haya un cambio en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Claro. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un sensor que nos permita directa o indirectamente estimar el calibre de los vasos, nos va a estar indicando en qué momento hay esas descargas adrenérgicas. Y esas descargas adrenérgicas durante el sueño suceden por estos alertamientos. Okay. Entonces, la tonometría arterial periférica es una señal en la que se coloca un sensor pletismográfico, es decir, del volumen de un dedo, ¿no? Y entonces, durante las descargas adrenérgicas va a tener cambios en la tonometría arterial, se va a atenuar la señal. ¿Por qué? Porque el volumen dentro del dedo, a razón de que el vaso se constriñe, al hacer la constricción, el volumen va a disminuir y entonces esto va a ser sensado como una atenuación del tono, okay, ¿no? De la señal, de la amplitud del tono arterial periférico. Y entonces esa señal se ha validado contra polisomnografía para la identificación de eventos durante el sueño, y eso es lo que nos ha permitido usar esta señal sin el flujo aéreo para validar cuántos eventos por hora de sueño realiza un sujeto. Una forma indirecta de saber lo que está pasando de forma respiratoria. Así es, a través del acoplamiento cardiovascular, cardiorrespiratorio que tenemos. Fantástico. Interesante. Fantástico. Y además ya tiene bastantes años en el mercado, fue un desarrollo. Realmente solo hay un monitor que utiliza, comercialmente disponible, que utiliza esta señal
pero ha sido validado, híjole, en muchos países, ha tenido rendimientos bastante buenos como de cualquier otro monitor basado en flujo. Wow. Entonces, pues básicamente cae dentro. Por eso hoy en día en los manuales y las recomendaciones internacionales de las academias de sueño se recomienda tanto como cualquier otro monitor simplificado. Sí, muy interesante y nos permite de nueva cuenta darle, hacer un monitoreo de un paciente sin tener que llevar a un laboratorio de sueño. Por supuesto. Además, por ejemplo, a razón de ¿te acuerdas el miedo que teníamos al flujo aéreo de la gente durante la pandemia? Bueno, fue un nicho en donde se aprovechó mucho no detener la actividad en los laboratorios de sueño y no utilizar dispositivos que tuvieran en contacto directo con el flujo aéreo del paciente. Colocabas un sensor, ¿no? En el dedo que te servía tanto para oximetría como para tonometría arterial. Tiene algunas otras señales integradas, como la de ronquido y posición, y entonces, voilà, ya tienes señales suficientes para hacer un diagnóstico adecuado desde el punto de vista clínico para la apnea obstructiva del sueño. Sí, avance tecnológico totalmente. Así es. Hablando de estos avances tecnológicos y qué tan accesible es este monitoreo con los pacientes, ¿qué piensa usted de todos estos dispositivos inteligentes, relojes inteligentes, los wearables? ¿Qué tan útiles son en la medicina del sueño? Bueno, hay que hacer una precisión. Hoy en día estamos mucho más expuestos a la tecnología médica sobre el mostrador, ¿no? Como lo decimos, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Todos en casa tenemos un oxímetro, sí, ¿no? Antes teníamos un termómetro, ahora tenemos un termómetro y un oxímetro. Entonces, la señal de oximetría y algunas otras señales biológicas son de uso mucho más cotidiano, ¿no? De un manejo mucho más a nivel poblacional. Entonces, aquí la cuestión de este tipo de señales que se colectan en dispositivos wearables tienen un problema, que no conocemos la tecnología y la validación que hay previa, ¿no? Entonces, si bien es cierto, lo he vivido y probablemente muchos de nosotros lo hemos vivido. Hemos tenido pacientes que han llegado a nuestra consulta, ¿no? Es que el reloj dice que duermo mal y que me desoxigeno y que me despierto, etcétera, ¿no? Entonces, los especialistas en medicina de sueño creo que nos ha dado más trabajo, pero yo sí me atrevería a decir que una buena proporción de estos pacientes no tenían realmente una indicación. ¿Por qué? Porque son imprecisiones por movimiento, por artefactos, por mil cosas, ¿no? Entonces, no son de grado médico, a eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Las validaciones que se tienen de la inmensa mayoría, hay algunos mejores que otros, hay que aceptarlo, ¿no? Y generalmente el costo refleja el nivel de la precisión y el desarrollo tecnológico que se le ha invertido a cada una de esas señales, pero no son el foco más importante de ese dispositivo, ¿no? Entonces, en algunos pacientes ha sido de utilidad porque ha logrado identificar algunos casos que tiendo a pensar que como ya lo tenían en mente, de otra forma iban a llegar igual, ¿no? Pero también el gran riesgo es el dispendio en recursos de salud que ocasiona señales falsas positivas, ¿no? Entonces, aquí lo más importante que hay que recalcar es si hay sospecha clínica o te la despierta un wearable, que también es válido, no le des el peso absoluto al wearable y que acudas con un especialista que te va a dar información obtenida de equipos clínicamente validados que tienen, como ya te mencioné, todo el respaldo científico para determinar si hay salud o hay enfermedad respiratoria durante el sueño. Justamente la importancia de la validación de los equipos que comentábamos, ¿no? Así es, por supuesto. Es muy importante que los clínicos que utilizan cualquier equipo, cualquiera, no solamente monitores simplificados de sueño, conozcan el rendimiento diagnóstico de los equipos que están utilizando comúnmente para que sepan cuáles podrían ser las áreas las que tienen que enfocar su atención y qué tanta tranquilidad pueden recibir estos equipos que están utilizando. Perfecto, doctora. Muy interesante. Me gustaría preguntarle por último, ¿qué recomendaciones nos puede dar en relación al abordaje simplificado
cuando tenemos que valorar a un paciente con el abordaje simplificado de apnea obstructiva del sueño? Bueno, ya platicamos que hay validaciones contra estándar de referencia, que las validaciones realizadas han mostrado rendimientos y desempeños diagnósticos muy buenos, pero ojo, están realizadas en pacientes con alta sospecha de la enfermedad. Yo no puedo salir por el mundo haciendo monitoreo portátil de todo el mundo, ¿no? Porque no voy a obtener el mismo rendimiento diagnóstico que en un paciente clínicamente ya evaluado e identificado como un paciente de alto riesgo. Con alta sospecha. Exactamente. Entonces, para evitar imprecisiones, falsos positivos, falsos negativos, es muy importante identificar dos cosas. Uno, la probabilidad que tengas de tener la enfermedad, y dos, enfermedades que puedan confundirse con apnea obstructiva del sueño. Por ejemplo, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, o problemas pulmonares muy importantes que viven ya con oxigenación baja, desaturados, probablemente durante el sueño, por cambios en la hemodinámica, por cambios en las secreciones, por cambios asociados a la misma enfermedad que tenga, pueden tener desaturaciones y no es apnea obstructiva del sueño, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con secuelas de eventos vasculares cerebrales, de resecciones de tumores del sistema nervioso central, problemas neurológicos importantes, pueden tener pausas en su respiración por daño al sistema nervioso central. Y eso no es apnea obstructiva del sueño, pero podría confundirse si no tienes un estudio completo. Claro. ¿No? Entonces, comorbilidades importantes como cardiopatías graves, que también dan apneas de otro tipo, enfermedades neurológicas que tienen un impacto importante sobre todo hacia la fosa posterior, o pacientes con neumopatías crónicas que ya tienen impacto a la oxigenación en forma importante, o simplemente asmáticos mal controlados, claro, ¿no? Pacientes que durante el sueño, tú sabes que en el asma que no está bien controlada puede haber incremento de los síntomas, hiperreactividad bronquial, broncoespasmo, y entonces eso te va a ocasionar desaturaciones. Entonces tienes que identificar, la academia lo dice, como clínicamente significativo, ¿no? Entonces, eso tiene que ser evaluado por un especialista. Entonces, sí, los monitores portátiles nos resuelven el problema. Yo tengo confianza que los monitores portátiles es la única vía con la que podemos abordar la apnea obstructiva del sueño. Porque el problema a nivel poblacional es tan grande que haciendo polisomnografía no vamos a acabar. Es imposible. Es imposible abordar la apnea obstructiva del sueño pensando que a todos les vamos a hacer polisomnografía. Estoy convencida de que la estrategia es a través de monitores portátiles, pero tienes que identificar a aquellos pacientes que no son candidatos, que además son los menos, afortunadamente. Claro, la mayoría de los pacientes que nos llegan a las clínicas es por apnea obstructiva del sueño. Y pueden ser abordados desde un punto de vista simplificado, me atrevería a decir, en más del 70% de los casos, pueden ser abordados desde un punto de vista totalmente ambulatorio y simplificado. Pues muchas gracias, doctora. Un tema muy interesante, el abordaje simplificado de la apnea obstructiva del sueño. No sé si nos quiera comentar algo para finalizar. Bueno, pues agradecer obviamente tu participación, tu entrevista, gracias, la invitación, el apoyo que tenemos de muchos de nuestros patrocinadores. Y bueno, pues recordar siempre, tanto al clínico como a la población en general, que se acerquen a la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, que tenemos actividades de educación médica, de difusión de medicina de sueño, que constantemente se están actualizando y bueno, pues que la inmensa mayoría de ellos son muy accesibles, ¿no? A la población tanto general como al gremio médico. Y nuevamente muchas gracias por esta invitación, me la he pasado increíble. Gracias, muchas gracias. La doctora Marta Torres Fraga nos acompañó para comentarnos sobre el abordaje simplificado de la apnea obstructiva del sueño. Les vamos a dejar los datos de la doctora Torres Fraga en caso de que tengan alguna duda o se quieran contactar con ella. Y la importancia de este videoblog radica justo en lo que comentaba la doctora.
la gran cantidad de pacientes que existen con apnea obstructiva del sueño, que no se puede hacer la valoración a través de polisomnografía y que afortunadamente tenemos los métodos simplificados para poder hacer un diagnóstico acertado. A nombre de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, les quiero agradecer por acompañarnos en este videoblog. Por favor, estén atentos de nuestras redes sociales que les vamos a estar compartiendo mucha más información sobre este y otros temas de trastornos del sueño. Muchas gracias a todos. Pulmonaire, respirando vida. Somos una empresa 100% mexicana, a la vanguardia de las mejores innovaciones y tecnologías que mejoren la calidad de vida de las personas en México. Contamos con colaboradores apasionados, honestos y comprometidos con la causa. Somos aliados de los médicos. Desde el 2010, nuestra misión es mejorar la salud respiratoria y la calidad de vida de más de 10,000 pacientes que sufren trastornos del sueño y otras afectaciones respiratorias, y facilitar a los médicos realizar estudios de diagnóstico oportunos y precisos. Equipos de diagnóstico de apnea del sueño. El dispositivo Watchpad, tecnología patentada de Israel, es un sistema portátil de grado médico de diagnóstico del sueño, destinado a diagnosticar apnea obstructiva al dormir, sin la supervisión de un técnico del sueño. El dispositivo está aprobado por la FDA y cumple con los estándares de la AASM. Equipo Apnea Link, estudio domiciliario del sueño tipo 3, capaz de registrar hasta 5 canales de información: esfuerzo respiratorio, pulso, saturación de oxígeno, flujo nasal y ronquidos. Equipos de función respiratoria. Tremoflow facilita a los médicos la evaluación de patologías pulmonares, como asma en niños y adultos o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Compañía de dispositivos médicos respiratorios con sede en Montreal, Canadá. Niox Vero, equipo fácil de utilizar en la consulta, que permite a los médicos evaluar objetivamente la inflamación de las vías respiratorias en el asma, con una rápida medición de óxido nítrico exhalado fraccionado. Equipos desde Oxford, Inglaterra. Somos distribuidores autorizados de la marca ResMed, líder mundial en dispositivos médicos conectados a la nube que transforman el cuidado de las personas con apnea del sueño a través de gran variedad de opciones de tratamiento. Equipos de terapias de CPAP y APAP, mascarillas oronasal, nasal y almohadillas nasales para proporcionar una terapia eficaz y un sueño cómodo. CPAP es un equipo que el paciente utiliza mientras duerme, evitando el colapso de las vías aéreas, eliminando los ronquidos, la hipoapnea y los eventos de obstrucción. También cubrimos las siguientes áreas: equipos de ventilación no invasiva, oximetría, concentradores de oxígeno, purificadores de aire, broncoscopía, inhaloterapia. Nuestras sucursales: Ciudad de México, Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez. Nuestros canales de venta son hospitales, médicos, distribuidores, mayoristas y nuestra nueva tienda en línea www.pulmonaire.mx. Pulmonaire, respirando vida.